Mucha atención Colombia porque el presidente de la República, Gustavo Petro, se cansó y respondió a la manipulación de María Corina Machado, la ficha de la ultraderecha apoyada por la oligarquía venezolana, por Estados Unidos y todos aquellos fascismos que hoy están llamando a intervenir militarmente, escuchen bien, Venezuela, provocando nuevas guerras, ríos de sangre y pues ya saben a lo que nos tienen acostumbrados los gringos con sus intervenciones para poner presidente. No hay que ir muy lejos, tenemos las dictaduras del siglo pasado en donde asesinaron presidentes para ponerlos en nombre de la derecha de Estados Unidos. América Latina lo vivió y hoy intentan repetir esa historia. Así que recuerden dejar su like, comentario y sobre todo ver el video completo, que eso es lo que más nos ayuda a nosotros medios alternativos de comunicación. Eso es lo que nos permite que estos videos lleguen a esas personas que todavía no han abierto los ojos, que siguen consumiendo la prensa mediática tradicional que solo cuenta una versión de la historia manipulada y que rinde a los intereses de sus dueños multimillonarios. Entonces empecemos a analizar este tema y después iremos con las cifras por las que la economía colombiana es una de las mejores de la región, se proyecta crecer también como la mayor economía de la región y esta información evidentemente no sale en la prensa tradicional, así que compartan. Empecemos. La región está desestabilizándose. Viene así de un rato para acá. Y por tanto debemos saber cuál es nuestro papel. En circunstancias difíciles, en donde indudablemente tenemos que actuar con prudencia máxima, porque de lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, los más afectados, pues vamos a ser nosotros, ya lo sabemos, esta región en particular. Y a veces pensamos a la ligera, con la cabeza caliente, dicen algunos. Yo a veces pienso con la cabeza caliente y actúo de inmediato, pero cuando las situaciones son graves y difíciles, hay que analizarlas, pesarlas, sopesarlas y garantizar antes que nada, la soberanía nacional. Y eso recae entonces en el esfuerzo de la fuerza pública. De aquí no me voy a extender más, pero es un tema que sí quiero que quede muy claro, porque el peligro asoma por todas partes. Tiene que ver incluso con lo que está pasando más lejos. Alguien decía, ¿usted por qué se mete en temas que no nos interesan? En Palestina, cosas de eso. No, todo está conectado. Todo está conectado. Y el mundo está, esa es la realidad, acercándose a una tercera conflagración mundial. Ante estas declaraciones y ante las declaraciones de María Corina Machado, que hizo a través de su cuenta de Twitter, pues Gustavo Petro expuso lo siguiente, dijo lo siguiente, le respondió: no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes les corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos. Sí, esta señora que ni siquiera es la candidata presidencial, esta señora es la que maneja el títere Edmundo González porque el señor no es capaz de dar su voz propia en el asunto. ¿Mm? Esto solo muestra una vez más el nivel de manipulación de que quieren poner a cualquier ficha manipulable en la presidencia de Venezuela, y quien va a gobernar en cuerpo ajeno será María Corina Machado, y quien va a gobernar en cuerpo ajeno de María Corina Machado serían los intereses de la ultraderecha venezolana, porque acá nos han hecho creer que antes de Chávez Venezuela era un paraíso, y no. Recordemos que gobernaba la ultraderecha, las familias ricas y poderosas, que Venezuela estaba sumida en grandes cifras de pobreza, y el tema económico, como nos han hecho creer, no se debe a la llegada del chavismo. Ya veremos una estadística que comprueba eso: el 99% de las ganancias de Venezuela se bloquearon debido a las políticas de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Entonces, bueno, con este trino, pues Gustavo Petro muestra que María Corina quiere que sean los gobiernos del mundo, hágame el favor, y no la gente venezolana la que elija al presidente de Venezuela.
Si nos ponemos bajo esa lógica, pues Estados Unidos ya tendría sus representantes en la mayoría o todos los países del mundo, como lo ha venido intentando desde la Guerra Fría. Entonces, primero, es una vergüenza que esta señora tenga que salir a representar y hablar por el títere de Edmundo González, sí, el candidato que fue derrotado por Nicolás Maduro. Segundo, acá no se pone en duda que en Venezuela debe haber un escrutinio. Lo dijo Gustavo Petro, lo dijo el comunicado de la Cancillería, pero acá la derecha y el centro, como son sanguijuelas políticas, salen a utilizar cualquier tema que Petro no habla, entonces la salen a condenarlo. Después de que Petro habla y pide un escrutinio, salen también a echarle la culpa y a exigir, como Vicky Dávila lo hizo, un golpe de Estado acá en Colombia. Hágame el favor. Entonces eso lo que dice es que con esta gente ellos no están dispuestos a debatir, a razonar, a dialogar, nada de eso. Lo único que quieren es que se imponga la voluntad de ellos, que es que la ultraderecha vuelva a Venezuela. Lo dije en un video anterior, Maduro se hubiese enfrentado a un candidato decente, no de la ultraderecha venezolana, y créame que pierde, y créame que el apoyo de la izquierda internacional iría encaminada a ese otro candidato decente. Pero bueno, entonces lo mismo pasó acá. Todo este show mediático de Venezuela no es más que un interés político de las derechas en el mundo por posicionar este tema de que la izquierda es el monstruo, es el coco, que la izquierda es responsable de la crisis económica en los países. Si ellos se las dieran de muy demócratas, si ellos apoyaran en verdad procesos de escrutinio, hubiesen pegado el grito en el aire con lo que ocurrió en el 2018 cuando ganó supuestamente Iván Duque, y en el proceso de escrutinio nos dimos cuenta que los tarjetones electorales estaban alterados. Ahí sí no salió la prensa, ahí sí no salieron a entrevistar familias que han quedado en la pobreza por los 20 años de dictadura del uribismo, por los más de 200 años en los que la derecha ha gobernado y no ha habido una alternancia en el poder, ¿sí? Entonces es todo un descaro, ¿sí? Es una doble moral lo que viene a hacer ahora la prensa mediática con la derecha y las derechas del mundo. No dijeron nada con Nayib Bukele, que cambió la constitución para hacerse reelegir, no dijeron nada con Álvaro Uribe, que cambió la constitución para hacerse reelegir, no dijeron nada con Netanyahu, quien está dirigiendo el genocidio de Israel contra Palestina. Y bueno, entonces, para quienes todavía creen que la crisis económica se debe a un tema del socialismo en el poder, acá les tenemos un video para desmentirles, y a quienes ustedes les invito a compartir, porque dice todo claro, acude a las mismas palabras de Trump, ¿sí? Esto no es una opinión, esto no es algo inventado, una fuente de semana, de esas que dicen que son fuentes ocultas y no pueden revelar la identidad, pero son ellos mismos inventándose noticias falsas. Estas son palabras de Trump, de cuál es el interés real que tiene Estados Unidos y las derechas del mundo en Venezuela. No es el problema humanitario que está sufriendo el pueblo venezolano, es el dinero. ¿Quién se queda con el petróleo? Escuchen atentamente. Esto es Trump hablando sobre la oportunidad perdida que tuvo Estados Unidos con Venezuela. Y vean esto. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plan. Pero aquí algo que siempre hemos sabido, ahora dicho por un presidente americano, y obviamente esto está muy vinculado al libro que escribió Bolton, que estuvo en la gestión durante el periodo de Trump, que realmente aquí es evidente que claro que Estados Unidos siempre tuvo la intención de no solo llevar a cabo un tipo de golpe en Venezuela, sino que descaradamente hacerse de la materia prima venezolana, específicamente el petróleo, para su beneficio propio, a cambio, obviamente sin ningún tipo de interés ético, moral o
humanitario a cambio de la destrucción pues, del país prácticamente, ¿no? Lo que tuviera que costar. Entonces aquí cuando la gente siempre dice que no, pues tipo Venezuela está mal, realmente es por culpa del socialismo, ¿no? Pues obviamente no. Obviamente Estados Unidos siempre le ha metido mano. Más bien la pregunta es ¿qué tanto es culpa del socialismo como modelo y qué tanto es culpa de las intervenciones y de los bloqueos que ha ejercido ilegalmente Estados Unidos en contra de Venezuela, esos bloqueos unilaterales, ¿no? Digo, la verdad es que hay muchos estudios sobre el caso, pero viniendo de la ONU, dice que el gobierno de Venezuela perdió 99% de sus ganancias hasta el momento desde que empezaron las sanciones. Entonces, solo en un sentido económico, 99% del resultado negativo que ha tenido la economía venezolana desde que empezaron las sanciones tiene que ver directamente con las sanciones. No tiene que ver con el modelo socialista, no tiene que ver ni con... 99% de la crisis económica en Venezuela se debe a las sanciones económicas, no a otra razón. Ninguno de los regidores o presidentes que estuvieron en el cargo durante los diferentes momentos, ¿no? Digo, aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es decir, oye, pues, si es tan malo el modelo económico, ¿cuál es la necesidad de ponerle sanciones? ¿Alguien me explica cuál es la necesidad de ponerle sanciones a un país con un modelo socialista si el modelo socialista es tan malo? O sea, ¿no quebraría solo? O sea, ¿no suena redundante? Porque digo, a fin de cuentas, aquí los que pagan la cuenta, los que sufren, no son los políticos socialistas, es el pueblo venezolano directamente. Solo para que pongan en contexto esto de, primero, aquí queda claro que esto siempre ha sido la intención de Estados Unidos, quebrar Venezuela para quedarse con el petróleo gratis, ni siquiera barato, gratis, para apropiarse del petróleo gratis. Segundo, que 99% de la pérdida de ganancias que ha tenido el país ha sido impacto directo por las sanciones americanas. Y tercero, que realmente lo que reconocen aquí es que el modelo socialista sí tiene potencial y por lo tanto necesita ser sancionado para que fracase. Esto no es una apología a los errores políticos que se han cometido. Esto no es una apología a los fracasos y limitaciones que tiene el socialismo latinoamericano del siglo XX, que sí los hay, porque sí hay mucho que criticar. La diferencia de una teoría crítica a una teoría conspiranoica es que la gente que trata el análisis de la historia como teoría crítica cambia de opinión cuando se le presentan hechos históricos. Cuando se te presentan hechos, informes y reportes, tú dices, mira, aquí hay algo que no había leído, no había considerado, revisé las fuentes, hice una referencia cruzada con otras fuentes para ver de lo que se está hablando y resulta que estaba equivocado. Y la gente que en lugar de teoría crítica tiene una teoría conspiranoica sobre la historia, se topa con estos videos como el de Trump diciendo, íbamos a hacer colapsar Venezuela para quedarnos con su petróleo. Y aún así dicen, no es eso, no es culpa de Trump, no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los presidentes que ha tenido Venezuela. No fue eso, no son las sanciones, no son los embargos. El problema es el socialismo, ¿no? Esa es la gente con la cual realmente no hay nada que razonar. Mejor no lo puedo haber dicho, esa es la gente con la que no hay nada que razonar. No están dispuestos a debatir, no están dispuestos a colocar cifras contrastables. Ese es el problema de los medios de comunicación acá en Colombia. No contrastan su información, salen a difundir mentiras y la gente se cree eso. La gente, pues evidentemente hay muchos que tampoco tienen tiempo de contrastar esas cifras. Por eso la labor que hacemos acá es desmenuzar la información, de traerla lo más simple posible para su difusión. Entonces ustedes, por favor, ayuden en ese propósito, compartan estos videos, no solo de este canal Ecuaneco, sino también de otros medios alternativos de comunicación que están haciendo una excelente labor por la verdad. Antes el monopolio de la información estaba en manos de la prensa tradicional, hoy eso ya se deja entredicho, ya hay muchos medios alternativos que queremos mostrar el otro lado de la historia. ¿Listo? Gustavo Petro dice, las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente en una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Creo que de las declaraciones más sensatas que llaman a una coherencia en medio de tanta violencia en los debates, en medio de tanta polarización, de las declaraciones más sensatas es las de Gustavo Petro. Pero ustedes ven la interpretación del uribismo de la prensa tradicional y lo satanizan, lo ponen como un demonio. Entonces me gustaría hacer el ejercicio de salir a las calles a leer esta declaración, estos párrafos, sin decir que es Gustavo Petro. Y estoy seguro que más de uno diría, estoy de acuerdo con lo que se plantea en ese texto. Pero apenas le ponen el título Gustavo Petro, pues la labor de la prensa mediática ha sido satanizar ese personaje, ese nombre, ¿sí? Entonces, pues no hay mucho que debatir y que razonar con esas personas. ¿Listo? Ese es el llamado que hace Gustavo Petro. Y repito, y esto lo reitera, lo que sale a decir Vicky Dávila es que es llevar el debate a extinguir el debate.
toda posibilidad de debate. Vea lo que dice: el dictador Maduro llena de elogios a Petro y revela que el presidente colombiano le da consejos. Solo por este video. Agradecemos todas las cooperaciones Esto lo dijo Maduro ayer. de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela. Se lo dije al presidente Petro, a quien respeto mucho. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, el presidente Petro. Vicky Dávila se ofusca porque Maduro dice que respeta a Petro. Yo, por el contrario, pensaría es positivo, porque Maduro no me agrada, ha cometido varias vulneraciones a los derechos humanos, ¿sí? Para mí no es responsable de la crisis económica de Venezuela, ya lo vimos, el 99% de esa responsabilidad es sanciones económicas, pero a mí sí me parece sano que en una persona que ya va para 18 años en el poder, ¿sí?, escuche a alguien sensato, honesto, que no va a salir a lamerle como sale todas las derechas entre presidentes latinoamericanos y del mundo, a lamerse entre ellos, a perdonarse, a hacerse pasar cualquier cosa. Petro hace un llamado a un escrutinio transparente. Cosa diferente si saliera a decir, no, es que esas elecciones fueron las más limpias del mundo. Mejor dicho, como ya hemos visto en otros casos, donde Vicky Ávila sale a felicitar a Nayib Bukele y todo esto, cuando el señor hizo cambiar la Constitución, pasó por encima de la Constitución para reelegirse. Pero bueno, así funciona la prensa mediática, vamos siempre revelando su modus operandi, que es bastante básico, la verdad, que la verdad degrada el debate político en Colombia. Muy inteligente. Entonces respeto sus consejos, sus ideas, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas. Listo. Entonces, la señora Vicky Ávila. O sea, es que el argumento de los consejos me parece, pero innecesario. O sea, no es un argumento para atacar a alguien. Pero bueno, vean, si es que vamos a hablar de consejos y a bajarnos a ese nivel de debate paupérrimo, tenemos este video de Chávez dándole un consejo a Vicky Ávila, y es que eso no tiene nada de malo. Para la gente que sataniza tanto el chavismo, vean el consejo que le da Chávez a Vicky Ávila, que por supuesto no lo siguió. Para eso hay que trabajar mucho. Y ojalá los colombianos asuman el discurso de la paz. Yo te pido a ti que en tu programa habla de paz todos los días. La paz, la paz. Yo creo que ustedes deberían pedirle a su gobierno que haga más esfuerzos por la paz. Ahí está. Efectivamente, Vicky Ávila no optó por esa opción y a lo que se dedica es a polarizar, a provocar guerras, a llamar a golpes de Estado, en fin. Entonces, ahora sí vamos con las buenas noticias, gente. Colombia, o sea, toda esta pantalla mediática pues tiene también un propósito, y es invisibilizar la gestión económica excelente, política antidrogas excelente que está teniendo este gobierno. Acá hemos hecho varias críticas al gobierno, pero también lo bueno no vamos a dejar que se pierda en esa diarrea informativa de la prensa tradicional, porque no se le puede poner otra palabra. Colombia es el país que más polvo blanco, ya saben a qué me refiero, ha incautado en América Latina. Dice Gustavo Petro, la experiencia de la fuerza pública colombiana en incautación de mercancías ilícitas es quizás hoy la mayor del mundo. Hoy Colombia es el país que más incauta polvo blanco en el mundo. Inside Crime hizo un seguimiento cuantitativo sobre la cantidad de polvo blanco incautado en cada país de América Latina durante el 2023. Para este caso, Colombia, principal productor de este alcaloide de consumo intranasal, también lidera el ranking de países con más toneladas decomisadas en 2023. Recordemos cuando Colombia tenía al fracaso presidencial de Iván Duque, también como mayor productor, y no tenía las cifras que hoy logra el gobierno de Gustavo Petro. 740 toneladas de polvo blanco en 2023 decomisadas. Esto evidentemente no le conviene al uribismo, quien obtiene su financiación de
estas redes de narcotráfico, no le conviene a los ricos del país que lavan dinero, que siempre han tenido unos nexos con el narcotráfico y que sus fortunas las han cimentado a base de explotación laboral y negocios ilegales de lavado de dinero. Ya hemos visto numerosos casos acá. Entonces, buena noticia para compartir, la prensa tradicional no lo va a hacer. Alfredo Mondragón dice: mientras la derecha dice que vamos rumbo a un desastre económico, tanto que vociferaban que nos íbamos a volver como otra Venezuela, el Banco Mundial dice que Colombia tiene una de las mejores proyecciones de crecimiento económico. ¿Van a decir que el Banco Mundial es comunista? Proyecciones de crecimiento del Banco Mundial para 2025. Colombia lidera la tabla de la región y más. Proyecciones. Colombia un 3,2%. 3,2%. Chile 2,2%, Brasil 2,2%, México 2,1%, Estados Unidos, tanta gente fanática de Trump y de sus políticas de invasión, de colocar dictaduras, de asesinar presidentes, 1,8%, zona euro 1,4%. Entonces, las cifras hablan por sí solas. También otro logro, se consiguió la mesada 14 para 244,000 pensionados de la fuerza pública. La mesada 14 beneficia a 244,000 veteranos y sus familias e incluirá 3.600 personas que comenzarán a recibir este ingreso adicional a partir del próximo año. Por primera vez en la historia, 89 veteranos recibirán 117,000 millones para subsidio de vivienda. Incrementamos la liquidación por invalidez para soldados e infantes de Marina voluntarios, beneficiando a cerca de 1.200 familiares veteranos. Recordemos, la derecha acá colombiana manda como carne de cañón a los bachilleres, a quienes obligan a prestar su servicio militar, que no es más que un reclutamiento forzado acá en Colombia. Mandan a los pobres a matarse entre pobres, mientras los generales consiguen sus reconocimientos, condecoraciones, ascensos, sueldos millonarios, impunidad, y son quienes no tocan el fusil y les dejan el trabajo sucio a los pobres. Entonces, de esas personas que nadie les presta atención, ¿sí?, a toda población vulnerable, no se le prestaba atención hasta este gobierno, pues se logró una mesada 14, Gustavo Petro la logró. Estas son las declaraciones de un soldado que le da las gracias a Gustavo Petro. Todos los soldados que prestamos el servicio militar, tanto del ejército. Estas declaraciones son también, no solo por la mesada, sino porque se aumentó la bonificación económica mensual para los bachilleres, para quienes prestan su servicio militar, cosa que antes ellos no recibían bonificación alguna o salario alguno o un monto digno, un monto de dinero digno que contrarrestara la labor riesgosa que cumplen estos soldados. Ejército Nacional, como en la Armada y la Fuerza Aérea, queremos agradecerle a usted, señor presidente Gustavo Petro, a usted, señor ministro de Defensa, por visitarnos y presentar hoy ante nuestras familias esta tan beneficiada ley. Porque aunque aparte de aumentar la bonificación, a quienes decidimos prestar el servicio militar, lo más importante, señor presidente, nos brindan mejores beneficios para garantizar un futuro con más oportunidades para los detenidos. Ahí está. Y bueno, por último, gente, dice Wilson Arias: como es habitual, la derecha vive diciendo que vamos rumbo a una catástrofe económica. Para esos familiares que ustedes tienen, compañeros, colegas, amigos, mándenle este trino, este video. Desmientan estos datos con las siguientes cifras contrastables. 1.6 millones de colombianos salieron de la pobreza. La calificadora Fitch calificó positivamente al país. Recordemos que con Iván Duque perdimos calificación, haciendo que las calificadoras de riesgo nos pusieran un voto negativo de 3 que teníamos, reduciéndonos a 2. Eso quiere decir que se afectan las inversiones y su reducción. Con Gustavo Petro obtenemos una calificación positiva para el país. Vean las diferencias, ¿no? La economía lleva 2 meses consecutivos creciendo, la clase media colombiana está creciendo, Banco Mundial dio buenas proyecciones en crecimiento, subió la confianza empresarial y de inversión, el país se consolida como potencia turística. Acá
todas las fuentes contrastables, gente. Siempre duden de toda la información que les proporcionan, verifiquen fuentes incluso con la información que yo doy y compartan lo que ustedes crean que es sensato compartir. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que la mejor manera de apoyar el contenido es viendo el video completo, dejando su like, compartiendo o dejando sus donaciones a través de Nequi PayPal que les dejé en la descripción, también a través del super chat. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.